Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a este video. Mi nombre es Brian Guayotuma. En este video veremos con qué sonidos puedo acompañar, puedo hacer base. Es un tema muy importante del cual nunca he hablado, un poco sí cuando decía cómo tocar, por ejemplo, cumbia sureña, etcétera, etcétera. Porque ahí mencionaba qué sonido utilizaba para la base. Pero en este video específicamente vamos a hablar de algunos sonidos que más se utilizan. ¿A qué me refiero con base? Es lo siguiente. Escuchen aquí. Voy a tocar un sonido normal. Estoy escogiéndolo aquí. Escuchen. ¿Qué tengo aquí? Una base. ¿Están viendo? ¿Están escuchando? La pregunta es, si estamos iniciando en el teclado, ¿qué sonido estoy utilizando? Si tú ya tocas, es obvio que quizás ya tengas la respuesta. Es el piano del Core M1. Le dicen piano M1. Apareció obviamente en el primer teclado, en el teclado del Core M1. Y es un sonido muy popular. Vamos a analizar este primer sonido. El piano M1. Aquí en el Core M50 también lo tengo. M1 piano, así dice. M1 piano. Voy a volver a ponerlo. No apreté bien. Ok, ya lo tengo. Escuchan. Este piano es un sonido muy popular. Estoy seguro que ustedes lo escucharon en diferentes temas musicales, escucharon en grupos tocarlo, acompañarlo. Y lo bueno que la mayoría de teclados del Core lo tienen este sonido de fábrica. También cuando se lanzó el VST del Core M1, ahí está el sonido muy popular. Este sonido se utiliza más en cumbia, cuando hacen montunos. También se utilizan en huaynos, en cumbias sureñas, etcétera, etcétera. Pero ¿es necesario siempre utilizar este piano? Bueno, tú eres el artista, tú eres el compositor, puedes utilizar el sonido que tú quieras. Por ejemplo, quiero hacerles escuchar aquí unas combinaciones que tengo para tocar algunos mixes. Y no utilizo el piano M1, sino un piano normal. Voy a aumentar volumen a esta base para que lo puedan escuchar mejor. Estoy utilizando ahí el M3 mono. Bueno, está dividido solo hasta cierta parte. Pero como pueden escuchar también en aquí, no estoy utilizando el piano M1. Eso ya depende de ustedes. Sin embargo, les estoy mostrando cuáles son los sonidos más populares que se utilizan. También hay que evitar siempre utilizar el piano del M1. Podemos variarlo para que le dé otro toque a otros temas musicales. Ya que es muy popular, nuestro tema podría sonar lo mismo todo el tiempo. Aquí sí tengo el piano del Core M1. Ahora sucede lo siguiente. Normalmente en la cumbia sureña también utilizan este piano, pero lo que más acompaña es la guitarra. Entonces, si vamos a tocar alguna cumbia sureña, tema que lo mencioné en el video de cómo tocar cumbia sureña, también hay una recomendación de que la base podría ser una guitarra. Aquí no tengo sonidos sureños específicamente, pero tengo similares para guiarles en este video. Ahí estoy utilizando sonido de una guitarra. Si hay guitarrista, obviamente el guitarrista hará el rasgueo. Pero en este tema de Cariño Show utilizo una base del piano Core M1. Pero en otras partes
Utilizo guitarra. Bueno, la guitarra normalmente siempre es recomendable que tenga mucho brillo. Por ejemplo, si vamos a tocar huayno sureño, es un sonido también de guitarra que hace el famoso quinconeo, tema que lo hablé en cómo hacer el quinconeo en el huayno sureño. Pueden buscarlo también en el canal. Ahora voy a hablar de un tema demasiado importante. Muchas veces cuando componemos un tema no existe un patrón que debemos seguir. Nosotros somos los compositores y podemos darle nuestro toque a nuestras canciones. Por ejemplo, cuando tocamos un huayno normal se puede acompañar incluso con base de piano o con una guitarra de base. Sin embargo, sabemos que este sonido, por ejemplo, es un acordeón. Y si tocaríamos un acordeón real, ¿qué es lo que acompaña cuando tocamos el acordeón? Esta mano hace el pique y la otra mano hace los bajos. ¿Con qué sonido? No lo hace con un piano M1 o una guitarra, sino con el propio sonido de acordeón. Entonces el acompañamiento podría ser un mismo acordeón. Obviamente son más graves los sonidos. De esa forma. Entonces, con esto quiero llegar a lo siguiente, que en este video les he dado algunas recomendaciones qué sonidos utilizar para acompañarse, pero sin embargo he aclarado aquí al final que todo depende de ustedes. Las guías son para que suene igual a un tema, pero si ustedes van a componer o crear una canción, podrían utilizar un mismo sonido o los sonidos que ustedes escojan. Esto tiene algo que ver con el video donde mencioné qué haríamos si faltaría un bajista. Y en fin, este ha sido el video de hoy día. Si te ha gustado, no olvides de darle like, suscribirte, saludos y que tengas un buen día. Bye bye.